Nota22.com. Información. 17. Diego Mandelman es periodista especializado en temas laborales y publica un índice muy detallado de cómo va la cuestión de despido, de crisis, de laburo. ¿Se apaga la ilusión del segundo semestre? Yo creo que está apagada. Vos ya la apagaste. Y a mí me da la sensación que sí, porque, a ver, cuando estemos hablando de las paritarias, muchas de las paritarias fueron escalonadas, muchas ya se cerraron. Te diría que una de las cosas que mejor le fue al gobierno en estos primeros 6 meses fue el cierre de paritarias. Casi no hubo conflictividad en relación a paritarias. Hasta la UOM, que es un gremio combativo en las paritarias, no fue combativo en este proceso, pero muchos que hicieron proceso escalonado de 3 o 4 cuotas, prácticamente la inflación se la comió. ¿Ya se las morfó? Y las cuotas de marzo o abril o mayo ya la absorbió. ¿Cómo está la discusión de los despidos? ¿Hay o no hay despidos? Hay ¿Cómo despidos, está la cantidad hoy tenés despidos. ¿Es relevante o no? ¿O es normal? Hoy tenés despido en cuenta-gota. No tenés el despido masivo. Hoy tenés un despido a cuenta-gota, es decir, 10 de acá, 25 de acá, 3 de acá, 4. No tenés despidos masivos que te diga esta empresa cerró, como Cresta Roja, que prácticamente la mitad de los empleados hoy no fueron reincorporados. Y después tenés paritarias, como justamente acá la de docentes de la provincia de Buenos Aires, que prácticamente está palmo a palmo con el salario mínimo vital y móvil. Otra cosa que vos decías es que hay un problema, todo el mundo está mirando el conurbano porque si ahí va a haber un problema social, y voy a decir, no, miren sobre Santa Fe. Y Córdoba. ¿Por? Porque son dos lugares donde justamente muchas de las economías están relacionadas al comercio con Brasil, a la apertura de importaciones, la metalmecánica, el puerto, y están realmente en situación muy conflictiva. Por lo tanto, uno está siempre pensando en el conurbano, el Gran Buenos Aires, a ver cuándo explota, a ver cuándo salta la bomba. Y para mí la preocupación está en esos sectores donde justo generando hasta ahora las importaciones. Y por ejemplo, el cuero, el sector de cuero o textiles no hayan cerrado paritarias. ¿Por qué? Porque tienen miedo de cerrar un porcentaje que termine beneficiando al trabajo o no registrado, al trabajo clandestino y el ingreso ¿Por qué? No entiendo. Porque te aumentan los talleres clandestinos para facilitar, abaratarle el costo de la mercadería, porque hoy tenés una importación abierta que entra la mercadería textil o los zapatos. Ahí entra el informe de la CAME, uno de los sectores más afectados de la marroquinería. Quiero sumar a la conversación a Sergio Romero, secretario general de la Unión Docentes Argentinos. Vos negociaste una buena paritaria, ¿te la morfó la inflación? Sí, primero permitime saludarlos, mañana es el día de ustedes. Gracias. Y a aquellos colegas de ustedes que han perdido el trabajo, ojalá se encamine esto como para que no son pocos, ¿eh? Que no son pocos que puedan recuperarlo, ¿no? Bueno, dicho esto, se van dando las cosas lamentablemente como nosotros veníamos anunciando, lamentablemente, ¿no? En desmedro de los intereses de los trabajadores. Uno escucha a los funcionarios, por ejemplo, lo de Gabriela Michetti, y la verdad... del segundo semestre. Que ya no es más. Que ya no es más. Lo patearon para adelante. La luz en el túnel. Muestra la inestabilidad de la economía y la inestabilidad, en definitiva, de los funcionarios. Yo recuerdo cuando Macri dijo muy claramente, este es el mejor gabinete de los últimos 50 años. Evidentemente no le da la razón, y yo creo que muchos de sus problemas que tiene, como tuvo también Ritondo, problemas, son porque el presidente tuvo que salir, a nuestro juicio, a tomar decisiones que son propios de los distintos funcionarios. La verdad que no está dando este gabinete respuestas los requerimientos sociales que hoy, y las demandas sociales que hay. Pero no es un problema de gabinete, es un problema de políticas, que con esta política no vas a encontrar esos resultados. Lo que pasa también que una cosa es la arena de estar en las empresas y otra cosa es la arena política, es decir, es muy distinto. Jugar estas ligas en política, estas altas ligas, te pide de decisiones políticas adecuadas. Este gobierno ha fallado y hoy escuchar que la vicepresidenta de la Nación dice ya no es el primer semestre, pasó la impronta de haber asumido, que era el entusiasmo de todo, un nuevo gobierno, ya no es el segundo semestre, ya es el 2017,
y con la gravedad de decir, vemos una lucecita allá en el fondo del túnel. Yo me animo a decir, porque te dan herramientas el propio gobierno para decir esto, que ese túnel puede no tener salida. ¿En qué sentís si que se sigue con esto? ¿En qué sentís que manejan el país como una empresa o que te da la sensación? Es así, porque tomar medidas tan drásticas en contra de los trabajadores es tremendo. Es decir, fíjate vos, hoy nosotros aquí en Capital estamos sufriendo frío. Hace un frío muy importante. Y se viene la ola polar, ¿eh? Pero yo te puedo garantizar, yo hoy tuve contacto con la gente del sur, las provincias del sur, que yo tengo afiliados ahí. Es desesperante la situación. No pueden calefaccionarse, no pueden pagar la luz. Me parece que este gobierno ha tomado... Porque a ellos les aumenta el 400% sobre un consumo alto. Exactamente. O sea, no es un 400% de 50 pesos, es un 400% de tarifas de gas y de luz más altas. Yo creo que cortó el hilo por los más finos, afectando cuestiones indispensables como es la alimentación, la vestimenta, las necesidades de una familia. ¿Qué va a hacer la CGT frente a esto? Porque se viene una CGT unificada. Sí, ¿Me lo confirmás eso? Sí, eso está, va a ser así, se va a unificar, tiene fecha, el 22 de agosto, y tenemos el común denominador, los trabajadores, desempleo, inflación, pérdida del poder adquisitivo, o sea que nos vamos a unir para empezar a trabajar de manera conjunta en estas cuestiones que hay que ¿Cómo se va a cambiar. elegir el secretario general? ¿Se sabe ya? Mira, hay distintas posiciones. Nosotros lo que queremos es, por lo menos a nuestro juicio, es fortalecer la institución CGT, más allá de los hombres que la tengan como... Dicen que hay algunos gremios que te están postulando a vos. Yo voy a estar en el lugar que me corresponda estar, pero hay gente de otra valía. Yo en esto, con un grado de humildad, voy a estar donde tenga que estar. Yo represento a un sector importante de trabajadores de la educación pública, y yo me siento cómodo en la defensa de los derechos de la gente que yo representa. Si yo llegara a tener este honor, bueno, lo desenvolvería con mucho gusto, pero creo que hay... Es un año en el cual, por primera vez en mucho tiempo, los trabajadores van a perder poder adquisitivo frente a la inflación en todas las versiones, ¿no? Se ha perdido prácticamente ya a esta altura, no se puede hacer frente a necesidades indispensables. Mira, te voy a contar algo que parece, a lo mejor no es el mejor ejemplo. Yo de donde estoy hasta el canal tenía una hora de taxi, hoy lo hice en 20 minutos. Es decir, no circulan... Es una ciudad mundial triste. Bueno, hoy empezaron a conocerse estudios sobre la caída del consumo, ¿no? Caída del consumo, Tremendo. Turismo, salida, restaurantes, renovación de electrodomésticos, todo por arriba del 50%. Los Te trabajadores dicen no que están va a pudiendo viajar. Escúchame, ¿Es para te tanto? dice... Es para tanto. Hoy un viaje de Berazategui a Capital Federal son 32 pesos, 36 pesos Es de ida. tremendo. Todos los días, sí, andan Todos los sumando. días. Te dicen Sumale. que va a Hay bajar la trenes de José inflación, Cepasa a pero- Retiro que están viniendo vacíos. Te dicen que la expectativa es Pero, que... antes que eso, Sí. quiero que veamos un poquito de Macri hablando sobre blanqueo. La oposición hizo mucho hincapié en el préstamo que figura allí a Nicolás Caputo, Sí. que dicen que blanquea una supuesta sociedad entre ustedes dos. Bueno, se pueden decir tantas cosas. O sea, si vamos a escribir todas las cosas que han dicho estos 10 años de medicina política, la política quedarían varios tomos enciclopédicos de mentiras. ¿Pedir presidente al resto de los funcionarios que tienen plata afuera que la traigan, como usted Yo anunció ya he estos dicho días? que, insisto, que vengo a conducir un país en el cual quiero que la gente haga las cosas por elección, no por presión. Y siento que la Argentina va a ser uno de los países con más oportunidades de progreso en el mundo. Una de las cosas que se le criticaba en su momento al kirchnerismo cuando sacó sus respectivos blanqueos, y lo criticaba la gente del PRO, era que cobraban impuesto a las ganancias y no cobraban impuesto al blanqueo. ¿Qué van a decir ahora ustedes? Pero esto del blanqueo... Que la ganancia no pasó nada, digo. No, primero, bueno, en ganancias se quedó una promesa que nunca cumplió el presidente Macri. Esto yo lo que te quiero aclarar algo, no es la opinión que uno hace, no es contra ninguna persona, es con el gobierno, contra esta gestión de gobierno. Es discusión de política, no de personas. Discusión de Sí. política.
O sea, el impuesto a la ganancia fue una promesa incumplida por el gobierno. Y este tema del blanqueo de capitales no es una cosa que nos afecte a los trabajadores. Si hay algo que no podemos hacer nosotros, tener ahorros como para poder blanquearlo. Hay que tener cuidado con esto porque no vaya a ser que terminemos blanqueando corrupción. Entonces es una cosa debatirla muy profundamente, igual que a los jubilados. Los jubilados se manda un proyecto al Congreso. La verdad que en este país ser jubilado es un castigo porque como te trata el gobierno, una mínima que no llega a los 5.000 pesos, y en un debate que va a ser muy profundo en el Congreso, ya hay disidencias muy marcadas. Fíjate vos que la propia ANSES dice que en un año puede atender 100.000 demandas de los juicios, cuando en realidad puede atender 4 o 5.000 anuales. Hay otra cuestión que no se dice con el tema de los despidos, que me parece que esto es muy importante. Se ha judicializado muchísimo el tema de los despidos, que esto no se está diciendo. Yo te puedo decir que, por ejemplo, la provincia... Aumentó la litigiosidad en los tribunales del trabajo. Tremendo, Porque tremendo. la mayoría no ¿Sí? tiene indemnización. Tremendo. Son despidos sin indemnización, despido por la crisis. En los estatales no han recibido ni algunos ni carta Exactamente. documento. Yo te doy un dato de la realidad. En Entre Ríos, para que no quede una cuestión suelta y sea una cuestión concreta, en Entre Ríos se ha aumentado el 20, el 21% la litigiosidad en materia laboral por despidos. O sea, esta es una realidad. Entonces, no solamente que ha quedado gente sin trabajo, sino que hay litigios por todos lados. Es tremendo lo que está Te pasando. voy a dar un detalle, Rolando. Cuando comience la segunda etapa, hay muchos convenios que cerraron por 6 meses. Cuando se reabre este convenio, hoy tenés vetada la ley de antidespidos, y vence el acuerdo de antidespidos del gobierno con los empresarios. Ese es un temor que van a tener muchos los sindicatos al reabrir las paritarias, del temor entre el poder adquisitivo que ha tenido, el poder de compra y cómo va a negociar un aumento salarial con toda esta... Tenía razón Pratgay cuando dijo aquella frase del verano, que dijo cada gremio sabrá dónde le aprieta el zapato, si aumento de la paritaria o despidos. ¿Fue un sincericidio? Yo no sé, Pratgay. Yo lo que te puedo decir es que este gobierno ha prometido cosas que hoy no se sostienen. Por ejemplo, prometió bajar la inflación. Y lógico que la inflación va a bajar si no hay consumo. Los trabajadores no pueden comprar nada, no pueden asumir responsabilidades indispensables. Por ejemplo, el supermercado no te va a remarcar producto de que no hay compra. O sea, ¿a quién le va a vender? ¿Para quién va a remarcar si no hay compra? ¿Cuál es el nivel de deterioro del salario que calculan ustedes? Mira, nosotros estamos pidiendo, él comentaba algo que es cierto, hoy ingresamos una nota formal a la gobernadora Vidal, donde junto con el Frente Gremial estamos pidiendo una reapertura de la Comisión Técnica en lo inmediato para empezar a tratar nuevamente el salario, producto de este disvalor, este desvanecimiento que tiene el salario. Esto es la provincia de Buenos Aires, donde un maestro tiene 8.840 pesos cuando ingresa al sistema, o sea, rondando el salario mínimo vital. ¿Cuánto se le va de viaje? Pero de viaje, viste que salió un papá, creo que es de Catamarca, que no pudo mandar su hijo a la escuela porque no tiene para pagar el boleto. Uno no está exagerando, esto es lo que está pasando en el país, hay que tener una mirada amplia. No podemos hablar, yo ya lo he dicho, de revolución educativa cuando los padres no pueden pagar el boleto de los chicos a la escuela. Esto es tremendo, ¿no? Chicos, muchas gracias por venir. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches.